y esta mañana, Señor, avanzar en esto tan importante, Señor, para los maestros. Esta materia, Señor, que hoy tú tienes aquí, Señor, la tanatología. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, nos enseñes y nos capacites, Señor, de manera virtuosa en esta materia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Preciosos de Dios, quiero hacerles una pregunta introductoria. Ustedes ya recibieron el pénsul, ya están los pénsul en sus grupos. Entonces usted ya sabe que hoy nos corresponde la clase de tanatología. Amén. Miren los pénsul en sus grupos, descárguenlos. Si de pronto ve que no puede opinar o algo, entonces nos escribe por interno para abrir los grupos un poquito y que usted pueda descargar sus pénsules. Amén. Recuerde que ustedes están viendo introducciones conmigo. Amén. Yo les daré introducción 2 miércoles, 2 sábados, 2 lunes y ya seguirán con sus maestros. Terminando esta clase de neumatología, la siguiente es antropología. Y antropología la verán con el hermano, con el maestro Eduardo, que ya el día de mañana será ungido también como maestro ordenado, tanto del instituto como de la iglesia. Entonces ustedes la van a ver con él. Luego verán exégesis bíblica con el pastor Alexander. Van a seguir viendo neumatología con Henderson. Van a ver cartografía con el apóstol Francisco. Van a ver impresionantes materias. Entonces puede por favor mirar su pénsul en los grupos. ¿Listo? Bueno, amados, tanatología. ¿Qué es la tanatología? ¿Qué es la palabra tanatología? Esta materia no se dicta casi en ningún instituto bíblico, porque a veces no se toma esta materia como una necesidad, pero últimamente, en los últimos 100 años, hacia nuestra época, la tanatología se ha vuelto bastante necesaria en la iglesia. La palabra tanatología proviene de la palabra Thanos, T-H-A-N-O-S, Thanos. Esta palabra Thanos significa muerte o separación. ¿Significa qué? Muerte o separación. Y la palabra logia, que es estudio. Entonces, la tanatología es el término de estudiar la muerte con la Biblia. Poder entender qué es la muerte con la Biblia. Entonces, no sé si a usted le parece interesante, pero la tanatología es una materia que es importante. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es importante? Porque en los últimos 100 años, note esto, y quiero que usted me preste atención, amado alumno, y si usted puede empezar a replicar esto, hágalo. Si usted incluso le voy a dar hoy a los que están ahí conectaditos, la opción de que comparta el link durante mi clase, lo puede compartir a cualquier persona, sea o no sea del instituto, un pastor o no, que sea del instituto, compártalo. Y usted dice, entren ahí. Y pastor, ¿por qué? Porque como les digo, la tanatología es una materia que no se enseña desafortunadamente en muchos institutos bíblicos. Y es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque tenemos que aprender a entender la muerte. Tenemos que aprender a entender momentos difíciles cuando somos separados de un ser querido o alguien que ha marcado nuestro ser, nuestra vida. La tanatología es importante porque el número o incrementación de suicidios entre pastores y ministros en los últimos 50 años se incrementó a un 30%. Segundo, las doctrinas sobre aprobación de suicidios o de muertes justificables en la mente humana ha aumentado un 20%. ¿Qué significa esto, pastor? Pues que hay doctrinas que se han levantado para decir que si un pastor, un ministro o una persona se quita la vida, hereda el reino de Dios.
Hay doctrinas que ya están enseñando que si una persona se suicida no se pierde. Segundo, hay doctrinas que vienen enseñando que una persona que muere de manera trágica, escúchame, de manera trágica, vamos a suponer el caso, dos cristianos van montando cicla, pasó una mula y mató a uno, pero la manera de matarlo fue que le molió todo su cuerpo. La mula pasó y le molió su cuerpo. Entonces, esa muerte trágica es porque no estaba en santidad, no amaba a Dios, o Dios se convirtió en el Dios tirano que castiga el cuerpo de un cristiano. Y hay personas que incluso desde el término del púlpito están enseñando erradamente la tanatología. Están enseñando erradamente la soberanía de Dios hacia cómo poder manejar algo como la muerte. Entonces, vamos a dar la primera definición de tanatología. Y présteme atención, yo voy a enviarles material esta semana. Tenemos que enviar material de cristología y material de tanatología a los grupos. ¿Listo? Pero ¿cómo podemos entrar y poder mirar y definir la tanatología? Bueno, la tanatología, como lo hemos hablado en la materia de bioética, ¿se acuerdan que ya vimos bioética aquí? Y tocamos la psicología. La tanatología tiene una definición psicológica. Si por ahí está Gustavito o están los demás psicólogos, saben que dentro de la psicología, que se escribe con P al principio y luego psicología, psicología, tiene una definición interesante al principio. Y es la disciplina científica. Esta es la definición psicológica y médica que tenemos acerca de la tanatología. Es la disciplina científica encargada de encontrar el sentido al proceso de la muerte y su significado. O sea, que no solamente el hombre en su naturaleza busca entender la muerte, sino que la ciencia que el mismo hombre tiene busca entender por qué, cómo y cuándo se ejecuta la muerte en el ser humano. Todo el mundo obtiene la muerte como un misterio. Hay algo claro aquí. Todo hombre sabe que tiene vida, pero todo hombre no sabe cuándo va a morir. ¿Aló? Y es muy fácil saber el término de cuándo tuviste vida. Porque cuando tú naces te dan una partida de nacimiento, aunque tu vida ya venía desde el vientre de tu madre. Pero todo el mundo sabe más o menos cuándo nació, cuándo fueron sus primeros años de vida, pero nadie sabe cuándo va a morir. Y eso es interesante, porque la ciencia humana hasta el día de hoy busca entender por qué muere el hombre, cómo muere el hombre y de qué causas muere el hombre. No se sorprenda si de pronto el próximo sábado yo les enseño videos de autopsias donde se muestra cómo abren al cuerpo humano, se ven los pulmones y se ve todo. ¿Y por qué, pastor? Porque escúcheme, un pastor, un verdadero ministro de Dios debe estar preparado para poder dar una consejería cuando un cristiano enfrenta la muerte de un familiar, de un hijo o de alguien incluso dentro de la misma iglesia de manera trágica. ¿Cómo le puedes explicar a una madre que Dios es bueno cuando su niño de 5 años muere de una leucemia o le dio un cáncer o un tumor? ¿Cómo puedes tú, como el caso que les comentaba anteriormente, fortalecer a alguien que su esposo, su mujer eran cristianos y muere de una manera trágica? La mata un carro, como me pasó a mí,
saliendo del colegio, después de dictar clases, cuando estaba dictando clases en un colegio cristiano, pasó un carro y le quitó la cabeza al niño de una hermana cristiana. ¿Cómo puedes tú enfrentar una posición de enseñarle a alguien sobre la muerte y aún así seguir viendo a Dios como bueno cuando la muerte ha sido trágica? O como como los pastores que fueron acribillados hace pocos días. Y muchos dicen eran endemoniados, estaban robando, los mataron. Entonces entra ese contraste. Si Dios estaba con ellos, ¿por qué permitió que murieran de esa manera? Entonces, cuando definimos la tanatología, definimos que es una materia que busca entender la muerte. Y ojo, hasta la ciencia busca entenderla. Ahora, desde la postura bíblica, la definición de tanatología es entender y asimilar, escúcheme, entender y asimilar la voluntad soberana de Dios con la vida y la muerte. La voluntad soberana de Dios sobre el fin de una vida, para que lo entienda mejor. O sea que la tanatología nos enseña a entender y asimilar la voluntad soberana de Dios sobre el proceso de vida de una persona y su final. Usted que está ahí, recuerde, puede compartir este link. Amén. Quiero comentarles que el ser humano tiene tres aspectos que todos nosotros ya conocemos. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, cuando es natural. Cuando es dirigido por Dios, ya tiene espíritu, alma y cuerpo. Recuerde, cuando no conoce a Dios, su cuerpo es quien lo domina. Cuando conoce a Dios, es su espíritu quien lo domina. Y dice lo siguiente, y va para el cristiano: el mismo Dios de paz os santifique por completo, es todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encuentras en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la muerte? Bueno, prepárese porque vamos a entrar de manera profunda. Téngame ese versículo ahí. Amén. Profe, una preguntita, Primera Tesalonicenses, ¿qué? 5:23. Por favor, súmemele un poquito aquí al audio de ellos para que yo pueda escuchar éticos. ¿Listo? Ya sabemos, y lo vimos en los contextos de la demonología, que hay tres lugares donde el ser humano puede llegar. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no se acuerdan? ¿Cuáles son, pastor? El infierno, el cielo y la tumba. ¿Se acuerdan? Que hablamos de la palabra Seol, del Hades, del Tártaros, del abismo, pero hablamos del tercer cielo, del paraíso. ¿Lo recuerdan? Ok, entonces, esta palabra Seol o Seol que usted encuentra en su Biblia también es traducida como tumba. Entonces, acuérdese que hay pasajes bíblicos que nos hablan, preciosos de Dios, sobre la tumba, sobre el ser humano y la tumba. Que el final del cuerpo, ojo, aquí esto es interesante. Diga, espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu. Pero hay pasajes bíblicos que nos hablan a nosotros de que el cuerpo tiene un fin. Diga, el cuerpo natural tiene un fin. Aquí se me quitó la pantalla de Ticor, estoy en oscuras, ya me volvió. Este cuerpo termina, diga, este cuerpo terrenal termina en el Seol o en la tumba, en el cementerio. Y eso lo encuentras en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo del 5 al 10. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 10.
Y espero que podamos hacer una exégesis, porque hoy solo les estoy dando introducción. Ya el próximo sábado voy a profundizar todos estos temas. Gracias, hijo. Dice la escritura, porque los que viven saben que han de morir, ¿sí o no? Usted sabe que ha de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Impresionante, ¿cierto? Mire esto, versículo 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Sigue el versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte aceite o ungüento sobre tu cabeza. Versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Sigue. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol, y anote aquí esta palabra Seol, acuérdese que no está traduciendo a infierno, está traduciendo a tumba, al cementerio, porque el cementerio, porque la tumba a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, por favor, Eticor, devuélvete al versículo 5, pero vamos a leerlo en una traducción del lenguaje actual o en una Reina Valera contemporánea. Y voy a explicarles esta exégesis sobre la muerte un poco más delicadamente y de pronto un poco más fácil. ¿Listo? En la TLA dice, los que aún vivimos sabemos que un día habremos de morir. Pero los muertos ya no saben nada ni esperan nada y muy pronto son olvidados. ¿Y muy pronto son qué? Olvidados. De hecho, note algo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una doctrina cristiana que cuando alguien muere y lo dejas en el cementerio ya no se debe ir al cementerio? ¿Lo hemos escuchado? ¿Sí? ¿Lo hemos escuchado? ¿Usted sabía que es antibíblico? Pero que nosotros lo hacemos de no ir al cementerio para no tener recuerdos que nos entristezcan. Pero note algo, la Biblia enseña que incluso cuando un hombre de Dios moría y sus huesos estaban en una tumba, si usted se iba a salir de una ciudad, usted se tenía que llevar los huesos de esa persona. José llega y dice, no dejen mis huesos en Egipto. Abraham llega y dice, si te vas a la tierra de Canaán donde yo fuera enterrado, traslada mis huesos a la tierra de Canaán. Lo mismo pasó con Rebeca. Y esto es interesante, mire, por eso les digo, no se vayan a sacudir, pero es que nosotros a veces ni siquiera profundizamos la Biblia. Si no se visitan las tumbas que hacían las mujeres al tercer día llevando especies a la tumba del Señor Jesús. Ah, pastor, pero es que psicológicamente trae recuerdos, trae tristezas y el cristiano ya no debe estar atado a eso. Tienes toda la razón. Pero dentro de la cultura humana, las tumbas se visitaban en memoria de la vida que tuvo esa persona. Y usted lo puede encontrar en toda la Biblia. Hay un caso de un profeta joven y un profeta viejo, que no sé si usted lo ha leído en la Biblia, que el profeta joven desobedeció a Dios y un león lo mató, y el profeta viejo dijo, entierren los huesos de este joven donde va a ser mi sepulcro, y cuando yo muera entiérrenme a mí encima de los huesos de este joven, para hacer memoria que también era profeta. Impresionante, loco. Usted podría decir, ¿cómo así? Sí, pero nosotros obviamente en el Nuevo Testamento preferimos decirle a la gente, no vayas a visitar a tus familiares porque el muerto ya se quedó allá, el muerto al hoyo y el vivo al baile, dicen por ahí. Y eso es lo que nos está diciendo Eclesiastés, los muertos son olvidados fácilmente. Y más si somos cristianos. Uno recuerda, ay, mi papito, mi mamita, sí, tan lindos que eran, mi hijo que ya está en el cielo, tan lindo que eran. Uno lo recuerda de vez en cuando, pero fácilmente son olvidados porque usted tiene el enfoque en lo que está vivo.
Sin embargo, en la cultura hebrea visitar las tumbas no era pecado. Entonces, si alguien te dice que visitar la tumba de un familiar es pecado, está con mucho desconocimiento bíblico. Pero si alguien no es lo suficientemente claro para entender que estás visitando la tumba de la memoria de alguien y empiezas a tener recuerdos, entonces no te lastimes, ni psicológica ni almáticamente, no vayas. Yo prefiero no hacerlo porque, pues, ¿para qué voy? Prefiero disfrutar los buenos recuerdos que quedan de alguien en vida. Es a eso a lo que nos referimos. Pero hay muchas personas que llegan al extremo de enseñar esto como una doctrina, y no es una doctrina bíblica. De hecho, tranquilos que les voy a mostrar en la próxima clase con mucha evidencia bíblica lo que hacían en la cultura hebrea y en la cultura del Señor Jesús, incluso con las tumbas. Hasta las perfumaban, imagínense. Porque en aquella época, pues un sudario, una tumba quedaba no de manera profunda, sino de manera horizontal. Y el hedor a veces salía, entonces ellos para evitar ese mal olor les llevaban especies y regaban mirra y regaban cosas alrededor de la tumba para que no hediera. Y ponían incluso eso que usted ve que hacen muchas personas, ¿cómo es que se llama? Las lápidas. Esa cultura ya viene de siglos atrás. Y en la tumba o en el sepulcro donde alguien iba a ser enterrado, ya ponían el nombre de esa persona y le escribían el nombre. Por eso note esto, aquí le voy a mandar un código y usted va a decir impresionante. ¿En qué tumba fue enterrado Jesús? Ay, no me asusten. Estudiantes del Instituto Bíblico, ¿quién le prestó la Con tumba? una tumba prestada. ¿Cómo? Con una tumba prestada. No te escucho bien. José de Arimatea. En la tumba de José, en la tumba de José de Arimatea. Pero esa tumba no tenía nombre aún. Muy bien, pastora, excelente, me gusta eso. La tumba de José de Arimatea no tenía nombre alguno, ¿por qué? Porque era nueva. No la habían estrenado porque José de Arimatea estaba vivo. Y cuando llevaron a Jesús no había nombre. Por eso dice que su muerte fue contado con los ricos. Aunque murió entre pobres, su muerte fue contado con los ricos, pero no tenía nombre. ¿Por qué? Porque era prestada. Y Jesús no tenía nombre porque su cuerpo no habitó ahí. Él fue el Señor que venció la muerte. Por eso necesitaba una tumba prestada. Interesante. Como dice la pastora, no había nombre porque la tumba era prestada. Aunque José de Arimatea ya había comprado su propia casa para habitar en muerte. Porque para los judíos un sepulcro era como una casa. Por eso los judíos y hebreos decían que cuando alguien saliera a una tierra de bendición mayor de donde estaban, se trasladaran los huesos. Por eso no se dejaron los huesos de José en Egipto. Por eso los huesos de Abraham fueron traspasados hasta llegar a la tierra prometida. Por eso el mismo diablo contendió con el Señor por el cuerpo de Moisés, porque sabía que si podía hacer que el cuerpo de Moisés estuviera ahí, la gente lo adoraría. Porque para los judíos y las culturas antiguas, los huesos de sus muertos traerían una memoria de recordar las buenas obras que hicieron en vida. Impresionante esto, ¿no? Entonces, aquí esta parte nos dice que los muertos son olvidados fácilmente. Con decirles que yo cada vez digo, esto es muy real. Yo tengo una breve imagen del rostro de mi hijo cuando me murió en mis brazos.
pero de ahí no me puedo acordar. Y pasa el tiempo y hasta se me olvida el rostro. De vez en cuando lo recuerdo cuando llega la fecha de enero a febrero. Por ejemplo, eso me daba muy duro hace unos años. Ahorita sí trata como de uno, ay, ¿qué pasaría? ¿Cuántos años tendría? De pronto estaría yo jugando con él un play y estaría con él, me estaría aquí viéndome predicar y no sé, es lo único que puedo recordar. Pero la Biblia tiene una clara verdad, es cierto, los muertos se olvidan con facilidad, porque mientras usted está vivo, usted se enfoca. El problema es cuando usted no puede olvidar a un muerto y lo hace una vida sin estar presente. De eso vamos a hablar también dentro de 8 días. Ahí el diablo se aprovecha. Pastor, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Sea que es sano visitar la tumba de un familiar? Por eso te lo digo, Herbella. Dentro de la cultura hebrea lo hacían. ¿Por qué no lo hacemos ahorita? ¿Por qué no lo hacemos ahorita? Lo acabé de explicar. Porque entendemos que hay personas que no tienen la capacidad ni sentimental ni lógica mentalmente para soportar ausencia y entran en depresión, se recuerdan lo que pudieron o no pudieron hacer con ese familiar y entran en un modo de depresión o en un modo de culpabilidad o en un modo de autosugestión por no poder soportar la ausencia de ese familiar. Entonces es mejor dejarlo allá. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice Eclesiastés, que el muerto se olvida con facilidad y el que está vivo se encargue de poner los ojos en la vida. No haya una depresión y no haya una tristeza alguna. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, aunque nosotros buscamos de Dios, nosotros muchas veces sentimentalmente somos débiles. Somos débiles, no hemos aprendido a desprendernos. Y por esa razón nosotros enseñamos que no es sano a veces visitar las tumbas. ¿Por qué? Porque puede haber una dependencia de la memoria de alguien que ya no está y lo estamos leyendo. El muerto ya no tiene conciencia, ya no tiene una finalidad de vida. Usted puede recordar los buenos momentos. Yo recuerdo los buenos momentos que he vivido con muchas personas. Pero ¿a qué voy a ir a la tumba ya a llorar y acordarme de lo que pude o no pude haber hecho? Si ya el muerto no me está escuchando, si ya el muerto está ahí inerte. Ese cuerpo ya está inerte. Amén, amén. Amén. Entonces, como te lo digo, es eso. Pero tampoco tenemos que enseñar al nivel de los extremos, como muchas personas hacen de este tipo de cosas una doctrina innecesaria. No sé si me estoy haciendo entender, y si no me estoy haciendo entender me preguntan y lo corrijo. Alguien me levantó la mano ahí. ¿Quién levantó la mano? Buenos días para todo el grupo y para ti, apóstol. De respecto a lo que tú acabas de decir, no solamente entran en depresión y esas cosas, sino que toman como esa tumba donde está ahí esa osamenta como idolatría. Eso Y sí. la van a idolatrar y le levantan altares y como hechicería, porque según ellos ese muerto les da la buena suerte y ese muerto, todo lo que se trate de creencias erráticas. Entonces esa es mi opinión. Exacto. Entonces yo por eso enseño. Y yo digo, había una cultura. Por eso, si hablamos de tanatología, uno tiene que ser sincero, ¿cierto, amados? Porque si usted lee en la Biblia que muchos visitaban la tumba de sus familiares, que lo que pasó en la mujer, entonces usted va a tener un contraste, va a decir, me dijeron mentiras o me enseñaron mal. No, yo enseño que había una cultura. Cultura. Aclaro, había una cultura, que era algo que se enseñó como una tradición. Pero pasa lo que nos dice la hermana. Podemos caer en ese peligro de, ay mamita, usted que está allá al lado del Señor, deme el número del chance. No se ría, hay cristianos que incluso lo hacen.
Si tenemos cristianos vivos en la iglesia que son agoreros. Sí, aquí la pastora me está diciendo algo gracioso y yo también lo he visto. Incluso cristiano. Mira, yo tuve un caso empezando la iglesia de una hermana que asistía a una iglesia cristiana y me la enviaron aquí porque dijeron, el pastor David es teólogo en esa parte también. Y la hermana tenía eso. Iba cada 15 días creo que a la tumba de su marido que murió de manera trágica, y al marido le gustaba el sándwich y el Gatorade, y siempre le dejaba un sándwich y un Gatorade en la tumba del marido. Cuando se dio cuenta ya estaba llena la tumba de Gatorades reposados, y yo creo que los gusanos eran felices comiendo sándwich. Yo no sé si incluso el guarda del cementerio se dio cuenta, porque yo creo que echaría bueno, porque es que el vivo es el que tiene eso. Y la persona todavía creía ay, no, es que él le gustaba, y llegamos a extremos que ya incluso afectan y trastornan nuestra salud mental. Entonces, cuando una persona muere de manera trágica, cuando una persona muere, incluso muera de la manera que es, yo recomiendo déjalo allá, ten los buenos recuerdos. Tú no eres hebreo ni eres judío de la época antigua, porque ya, no te tortures más. ¿Qué pude, que no pude haber hecho, pastor? Pero es que mire, desde ese día que se murió yo no le pude dar el beso de buenas noches. Si no se lo diste buenas noches, pues ya, hermano, dale las gracias al Señor que lo tiene allá, y que cuando llegues al cielo, pues no sé si por lo menos un beso en la frente le darás, no sé qué pasará, pero deja de torturarte. Él ni siente, ni entiende, ni oye, ni ve. Si vas a hacer algo, hazlo en vida. Ama a tus familiares en vida, predícales a Jesús en vida, comparte con ellos en vida, porque después de que están muertos, ni oyen, ni ven, ni sienten. Amén. Se fueron los aleluya. Amén, amén. ¿Alguien me levantó la manito por ahí? Un pastor, y luego Alexandra. Y Yolanda también me levantó. Sí, mi pastor David. Por favor, muy brevemente para no salirnos del tema. ¿Listo? Ok. Los escucho. Sí, mi pastor David, quería como que testificar bendiciones para todos los amados. Yo tuve una novedad a comienzo del COVID. Murieron 2 hijos. El uno murió el 23 de junio COVID entró en marzo. El 23 de junio murió el primero, y el segundo murió el 30 de julio. O sea, llevaron 1 mes y 12 días cada uno, diferencia uno del otro. Y lo que está diciendo es cierto, es algo que es fuertísimo para uno en el Señor. Y yo tomé la decisión el día que fuimos a enterrarlo, de no, o sea, a mí no me gusta ver, cuando la persona muere, no me gusta ver ya el cadáver, porque prefiero quedarme con esa imagen del vivo, con ese gozo, con esa alegría. Y tomé la decisión de no ir al cementerio, porque cada vez que iba me ponía mal, venía triste y era muy fuerte. Entonces decidí, y desde esa vez fui como 2 veces después, y más nunca he ido al cementerio. Le mandé a hacer una lápida, le puse una referencia bíblica y está ahí. Pero sí, es muy fuerte, y lo que estoy diciendo mi pastor es todo cierto. Bendiciones, mi pastor. Gracias, mi amado. Sí, a mí me pasaba lo mismo. Y les cuento algo. El proceso de Dios con mi vida en la muerte de mi hijo fue tremenda. Porque miren, es gracioso. Mi suegro, el papá de mi esposa, había fallecido 2 años antes de que mi hijo falleciera. Nadie sabía. Yo no me acordaba ni de la tumba de mi suegro, porque nosotros optamos por lo mismo, porque yo le decía a mi esposa, él vivió con nosotros, tú lo amaste y todo. Pero el día que yo entierro a mi hijo, ríase, mi hijo quedó enterrado 2 tumbas adelante de su abuelo. Y cuando mi esposa fue a hacer esa visita, que creo, mi hijo muere primero, 2 años antes
antes del abuelo. Bueno, no lo recuerdo muy bien. Sé que mi esposa va al cementerio y ve la tumba de su hijo porque ya no lo pudo enterrar. Y luego ve la tumba de su padre, se le vinieron todos los recuerdos de lado y lado. Fue una descompensación en la vida de mi esposa inimaginable. Y yo entendí algo y dije, Señor, le dije a mi esposa, déjalos ahí, vamos. Y entendamos algo. No hay nada mejor en la vida de un vivo que un recuerdo de alguien vivo. Pero si tú te torturas hacia la muerte, el diablo es tan astuto, tan cochino, que ahí incluso empieza a tomar forma de esa persona, se te camufla en sueños, te trata la depresión, como dice el pastor. Muchos perdimos seres queridos en COVID, otros ni pudieron despedirse. No se sabe si incluso visitando las cenizas son las cenizas de ese o las cenizas de otro, porque perdóname, el ser humano es tan insensible con otros seres humanos que muchas veces hay manipulación incluso entre los mismos seres que mueren con el vivo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Por una buena salud. Voy a escuchar opiniones muy breves para mantenerme en clase. Voy con Jefferson y voy con Hernando. ¿Listo? Los escucho. Mi pastor, buenos días. Yo quería preguntar bíblicamente sobre la cremación. ¿Qué habla la Biblia sobre la cremación? Ok, ya voy para allá, por eso les digo, estoy dando la introducción, estos temas los vamos a ver, vamos a hablar de la cremación, vamos a hablar de la momificación. No sé si ustedes sabían, hay incluso culturas cristianas que se dicen profesar cristianismo en el mundo y momifican sus muertos. Los momifican siendo cristianos. Momificar es que cogen el cadáver de la persona y lo secan con formol y lo secan y tienen una momia. Y hay personas, yo estaba viendo Discovery Channel y les invito a ver casos, ¿cómo es que se llama el programa? Casos extraordinarios de la vida humana en History Channel. Hay un programa, Casos Extraordinarios de la Vida Humana. Y hay una parte en las iglesias coptas en Etiopía, que se dicen ser cristianos ortodoxos, donde muere alguien y lo momifican y tienen la tumba en los patios de sus casas, pero asimismo adoran a Dios. Y después hablaremos de ese tipo de cosas. Hay otros que incluso se torturan con las fotos de sus familiares que ya han muerto. Y las tienen en sus habitaciones y uno dice, no es para recordar, pero las mamitas miran, y mi chinita, ¿y cómo estará? y cierto tipo de cosas de las cuales vamos a hablar de la cremación, vamos a hablar de la unción en los huesos, bueno, muchas cosas que van a ser interesantes en estas dos clases. ¿Listo? Entonces ya voy para allá. Gracias, Jefferson. Entonces no te preocupes, Jefferson, que en estas clases voy a hablar y a responder sobre lo que es la cremación. Hernando, te escucho, Hernando. Buenos días, apóstol, bendiciones para todos. Usted sabe que siempre mi aporte es bastante fuerte. Desde mi perspectiva como psicólogo. Por Usted sabe que favor, mi aporte siempre es bastante fuerte. por favor, Jefferson, ciérrame tu micrófono y escucho a Hernando. Ya puedes hablar, Hernando. Hernando, abre el micrófono y habla, por favor. Sí, apóstol, buenos días, bendiciones para todos. Desde mi perspectiva como psicólogo y como profeta de Dios, a mí me tocó trabajar en un instituto de cancerología y me tocaba hacer la parte de resolución de duelos a los niños que tenían 3, 4, 5 años que iban a morir de cáncer, prepararlos para eso y preparar a la familia. Y ahí viene lo que va a ser fuerte y se lo voy a decir. La gente dice que ¿qué dolor es más grande? ¿Que muera un niño o que muera un anciano que vivió toda su vida? Uno. Segundo, Jesucristo murió y la maldición, Él cargó con toda maldición. Y una de las maldiciones que se habla es que los hijos debemos de enterrar a nuestros padres. No los padres
enterrar a los hijos. Y eso es fuerte. Eso es fuerte. Hay muchas culturas que dicen que eso es maldición, cuando un padre le toca enterrar a su hijo. Y lo tercero, el año pasado partió mi madre el 5 de febrero, pero de los pocos pastores, qué bonito es esto, de los pocos pastores que logró bautizar a sus padres, porque hay muchos pastores, y no lo estoy diciendo por reclamo ni señalamiento, que sufren este tipo de dolor, que no, sus padres no lograron ser bautizados. Inclusive el día del duelo, yo pastor, el día del entierro de mi mamá hice la ceremonia y yo no hice resolución de duelo con llanto. Yo vine a llorar 8 meses después, el día de mi cumpleaños, porque ese día a las 6 de la tarde, el perfume que usaba mi mamá, que yo se lo había regalado 2 años antes, me rodeó todo. Y yo sentí a mi mamá y ahí lloré. Mi hijo salió al cuarto y encontró el frasco del perfume completamente vacío. Entonces, sabemos que no era mi mamá, que no era mi mamá la que estaba allí y como dice usted, que el enemigo es sutil y usa este tipo de cosas para desestabilizarnos. Entonces, estos son 3 puntos, ahí los dejo para debatir. Ok. Gracias, apóstol, bendiciones. Listo, no te preocupes que también están aquí. Por eso les digo, esta materia es espectacular. ¿Cómo me gustaría a mí, de verdad, que se dictara en muchos institutos bíblicos? Porque creo que es muy necesaria. Muy. Usted no la ve necesaria, pero hermano, todos nosotros, seamos pastores o no lo seamos, seamos cristianos o no lo sean, enfrentamos la realidad de algo llamado muerte. Y note, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿a dónde vamos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el esquema de nosotros? Y escúcheme, ¿a dónde voy después de la muerte? Primero, el espíritu vuelve a Dios. Esta palabra espíritu proviene de la palabra hebrea ruaj, R-U-A-J, ruaj, que se traduce como aliento o soplo. Mi respiración, mi aliento vuelve a Dios. El libro de Génesis dice que Dios sopló aliento de vida, ruá. Esto es tremendo, ¿sí? Ruá Elohim. Escúchenme, la palabra traducida para Adán es Elohim, ruá Elohim, Adán en el hebreo. Elohim, ruaj Elohim, Adán. El hombre obtuvo aliento de vida de Dios, Zoe, de Dios, en el hombre. Así que hay una gran controversia teológica sobre decir que el ser humano tiene parte del Espíritu Santo sin saberlo en su aliento. Por eso muchas personas cuando respiran simulan el nombre del Eterno a su respiración. Yahweh está dicho en su respiración. Por eso es semejante el aliento. Y esta palabra Ruaj Elohim ben Adán, o al hijo de Adán, dale el aliento, es el término de que todo hombre tiene esa parte en semejanza a Dios. Escúcheme, porque aquí voy a profundizar en algo. Todo hombre fue hecho ¿qué? A imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Varón y hembra los creó. Es lo que dice nuestra Biblia, ¿cierto? Entonces, cuando usted usa eso, un ateo puede decir, o sea que si el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, los sordos, los ciegos, los mudos, los imperfectos, los que nacen sin un brazo, también son hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, ¿qué Dios tan deforme? Eso me lo dijo a mí un ateo en un debate en la Uniminuto. Entonces fue cuando yo le dije, no señor, es que la imagen y semejanza de Dios no viene de un cuerpo corruptible humanamente, porque cuando Adán peca, el cuerpo humano se corrompió y entró la muerte carnal. Pero el hombre cuando nace tiene semejanza a Dios en su conciencia
en sus sentimientos y en su aliento de vida. Y no hay manera de que lo puedas negar, porque nadie sabe de dónde viene el aire que el mismo hombre comparte. Entonces, la imagen y semejanza que nosotros tenemos de Dios no está al 100% en nuestros cuerpos, está en nuestra alma y en nuestro espíritu, porque el cuerpo fue hecho del polvo, a imagen del modelo de Dios, mas no igual a Dios. Eso es lo que no se entiende. No sé si me estoy haciendo entender. Y muchos dicen, sí, pero es que después del pecado fue que se deterioró esa imagen. No, el hombre fue hecho un ser viviente, con un cuerpo natural, desde el Edén. Un cuerpo que Dios diseñó. Pero la imagen y semejanza de Dios en el hombre está en el alma y en el espíritu. Pastor, o sea que usted me está diciendo que desde la formación de Adán, el cuerpo de Adán no era perfecto semejante a Dios. Sí, sí era perfecto semejante a Dios, mas no se puede igualar algo creado por Dios a su creador. No sé si me estoy haciendo entender. Nunca podrá la creación, como dice el libro de Jeremías, podrá lo creado ser superior a quien lo creó cuando habla del alfarero, ¿sí o no? No puede. Entonces, el que el ser humano sea creado a imagen y semejanza de Dios no lo hace igual a Dios. No lo puede hacer igual a Dios. Entonces, el espíritu, el aliento es el que vuelve a Dios. Eso lo encuentras en Salmo 146, verso 4. Vamos al Salmo 146, verso 4. Cuando ese hombre muere, se vuelve polvo, y ese día mueren con él todos los planes que hizo. Amén. Salmo 146, 4 en la Reina Valera. Pues sale su aliento, mira esto, en la Reina Valera, pues sale ¿qué? Y vuelve a la tierra en ese mismo día. Perecen sus pensamientos. Note algo, usted tiene que aprender, y aquí lo enseñamos mucho cuando hablamos de hermenéutica, lo enseña el profe Héctor, lo enseño yo cuando enseño etimología y exégesis. Acuérdese de leer con signos de puntuación. Dice la escritura, pues sale su aliento. En el hebreo es sale su rúa, sale su viento. Ese viento vuelve a Dios. Por eso Jesús decía que el cristiano, el ser humano que conoce a Dios es como el viento. Nadie sabe de para dónde va ni para dónde viene, aunque lo hay, ¿sí o no? Usted simplemente hace, pero usted no sabe ese aliento que acabó de botar hacia dónde cogió. A veces coge a alguien cercano, y si usted tiene gripa, le contagió la gripa. Así se contagian las enfermedades, como la gripa, por el aliento. Cuando usted habla con alguien cercano, si ese aliento tiene contacto con el aliento de él, puede contactarse, pero usted no sabe en todo momento para dónde va su aire, ni siquiera cuando está durmiendo. Usted piensa que es aire, pero acuérdate que el viento va y viene. Eso es lo que la Biblia nos está dando a entender aquí. Entonces, dígale al que tiene a su lado, mi aliento vuelve a Dios. Segundo, el alma. Esto es interesante. El alma dará cuentas. El alma dará cuentas. La palabra alma proviene del hebreo nefesh. Otros le llaman nepef. Aunque cuando usted aprenda pronunciación de hebreo, es nefesh. Porque la P se convierte en una F en los idiomas hebreos y en los idiomas griegos y en el idioma incluso parcel que se manejaba en el antiguo Egipto. La P se convierte en una F. Nefesh. Esa palabra nefesh
que traduce alma, significa intelecto, sentimientos, emociones y conciencia. Ajá. Intelecto, sentimientos, pensamientos y conciencia. Y ojo, este término intelecto no es igual que conciencia según la Biblia. De pronto médicamente muchos lo toman así, pero intelecto es la manera de pensar acerca de lo que voy a hacer. Sentimientos es lo que se transmite, una emoción que se transmite con lo que hago, ¿cierto? Pensamientos es lo que ejecuta lo que voy a hacer. Pero conciencia es el estado de saber que lo que hice es bueno o malo, según la Biblia. Es el estado de saber que lo que hizo es bueno o malo. Por eso el que muere sin Dios siente la ausencia de Dios, piensa con ira en el abandono de Dios. Mire lo tremendo. Trata de buscar una salida ineficiente de su estado en el mundo donde se encuentre separado de Dios, pero sabe que está siendo acusado por lo que le hace ver que todo lo que hizo en la tierra fue malo. Igualmente los que están en el cielo. Porque aquí hay algo tremendo. Este es un debate bien fuerte y quiero entrar en este debate en este tiempo, porque todavía tengo una hora, pero quiero entrar aquí en este debate. Hay unos que dicen que el que muere, el cristiano que muere o el ser humano que muere, queda completamente dormido. Y muchos dicen, basándose en Primera de Corintios, que no procederemos a los que duermen. Entonces hay mucha gente que dice, no, es que cuando el cristiano muere, el cristiano queda dormido, esperando el día de la resurrección. Entonces entra en la controversia y no se sabe, yo sé que estoy hablando con teólogos, pastores y psicólogos aquí, porque para esto es una maestría, ¿cierto? Y entra el gran debate. El que muere tiene conciencia o no tiene conciencia cuando muere en Dios. ¿Se queda dormido o no se queda dormido? ¿Por qué? Porque vemos a Pablo decir que no procederemos a los que duermen. Pero luego hay unos que dicen, no, es que el que muere se va para el paraíso, porque el ladrón de la cruz le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Señor le dijo, te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, como hay una coma, dicen, no, es que el Señor le estaba asegurando que algún día heredará el paraíso, no que se iba con él de una vez para el paraíso, ¿cierto? Y hay otros que dicen, no, pero es que el joven rico tenía conciencia y Lázaro estaba en el seno de Abraham con Abraham, y Abraham tenía conciencia y reconoció al joven rico y el joven rico reconoció a Lázaro. Y entra el debate de entre el que duerme, dentro del que el que muere duerme y el que muere no duerme. No sé si han visto ese debate. Eso es sencillo de solucionar, preciosos de Dios. Muy, pero muy sencillo de solucionar. Es simplemente coger tu Biblia, una concordancia, y analizar qué significa la palabra dormir. Cuando Pablo dice, no procederemos a los que duermen, no se está refiriendo al alma. Porque la traducción es, no procederemos a los que descansan en el cementerio. Cuando usted mira el griego original, se estaba refiriendo que la palabra dormir habla a los cuerpos que moran en un cementerio. Y entonces, si el alma, sencillo, ¿quieres un versículo que hable que hay conciencia, incluso para el cristiano después de la muerte? ¿Lo quiere ver? Apocalipsis 6:10. Oiga, pastor, ¿por qué se me adelanta la clase, hermano? No me adelante. Porque estamos en el espíritu, mi maestro. No se me adelante. Ya la tenía guardadita ahí, mi hermano César. Esa es la voz de César, ¿cierto? ¿Sí es la voz de César? Amén, amén. Feliz año. Abre, por favor, Apocalipsis 6:10. Alguna vez lo toqué, pero miren esto. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor santo y verdadero,
no juzgarás si vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra. Pero por favor, leámoslo con un pasaje anterior. Vamos desde el 6:9 o 6:8 para que podamos entender a qué se están refiriendo. 6:8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad a las fieras de la tierra. Está hablando de los sellos del Apocalipsis. El versículo 9 nos explica bien esto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Las almas debajo del altar, miles y miles de almas desde la época de Adán, Cristo hasta Juan, adorando y orando, pidiéndole a Dios que haga justicia sobre los hombres que los mataron y actuaron perversamente. Yo creo que el primero que estaba ahí era Abel, porque incluso este término, la sangre de tu hermano Abel clama por justicia, la tradujeron nuestros traductores bíblicos de Valera y de Reina como sangre, pero la palabra original es nefesh. El alma de tu hermano clama por justicia. Y aquí vemos que hay almas que están conscientes, que conocen que fueron asesinadas injustamente y que están debajo del altar de Dios pidiendo una justicia. Entonces, bíblicamente nos muestra que el que duerme es el cuerpo que se está descomponiendo, pero el alma tiene una esencia de vida. Y al parecer a los mártires que mueren por el evangelio ni siquiera llegan al paraíso, llegan directamente al trono de Dios debajo del altar, y sus oraciones piden la redención y justicia del Mesías sobre la tierra. Qué versículo tan impresionante. ¿Alguien quiere opinar acerca de ese versículo? Amén. Maestro, el alma no duerme. El alma es como el cerebro que pasa toda la noche en estado de alerta. Exacto. Los católicos tienen un dicho, por ahí se lo escuché a un cura que invita a la población a beber y dice, bebamos, brindemos porque dormiremos y los que duermen no pecan. O sea, tienen una concepción errada de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo. Sí, hay unos que lo dicen más folclóricamente: comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí. Errada. Pero mire este pasaje tan impresionante. Ahora, note algo. Espéreme. Si los que mueren durmieran, ¿qué hacen 24 ancianos adorando a Dios en el cielo? ¿Qué hace en Apocalipsis 7 las almas de los mártires que salieron de la gran tribulación, con palmas en sus manos y palmas en las manos, si ni siquiera ha habido la segunda resurrección? Eso lo veremos cuando usted vea Escatología 3 nuevamente conmigo. Pero es impresionante que vemos que en el cielo hay vida. Entonces, tenemos que aprender a hacer etimologías. El Señor dice, yo soy Dios de vivos y no de muertos. Ok, muchas gracias, Cecitar. Por ahí de Andra ibas a participar, te escucho. Pastor, entonces, para mí surge una pregunta. ¿Sí? Cuando la palabra dice, cuando habla de la resurrección, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos en las nubes, cuando está hablando de la venida de Cristo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Los que hayan muerto, ¿a qué se está refiriendo en la resurrección? ¿Qué es la resurrección? Obtener un cuerpo físico que te permita soportar toda la herencia que será en vida con la nueva Jerusalén. Así que esto es interesante. Por eso aquí el apóstol Juan aclara, vi las almas
pidiendo justicia, pero en el momento de la redención, esas almas volverán a la tierra a heredar un cuerpo incorruptible. La resurrección no tiene que ver con el alma, tiene que ver con el cuerpo físico que fue destruido a causa del pecado, pero que en Cristo será heredado un cuerpo nuevo sin pecado, para volver a manifestar que el hombre puede vivir en alma, cuerpo y espíritu. Sí, usted en varias clases nos ha explicado que hay varios cielos, ¿cierto? ¿Sí? Porque hay gente que, pues yo he escuchado cristianos hablar de que hablan de cuando un cristiano, pues, por decirlo así, muere, hablan de que va al cielo, pero ellos se imaginan que va al cielo donde está exactamente el trono del Padre o el trono de Cristo, por decirlo así. No. O sea, ellos interpretan de que van a un cielo a encontrarse con Cristo o a estar con los ángeles, por decirlo así. Exacto, es que acuérdate, la presencia de Dios es omnisciente, Él está en todo lado, ¿cierto? Cuando alguien muere y va al paraíso, obvio, está en el reposo de la presencia de Dios, aunque su alma está activa, está orando, está adorando, está esperando. Es una conciencia activa, o sea, el alma no duerme. Exacto. ¿Sí? Y lo que está esperando, claro. Mira, Leandra, y lo que está esperando es heredar un cuerpo nuevamente. Un cuerpo incorruptible como el de Cristo. Exacto. Entonces la resurrección no tiene que ver con el alma, porque el alma es eterna. La resurrección tiene que ver con heredar un cuerpo para vida eterna. Y esto lo va a sacudir. Sorpréndase de esto. La Biblia habla de la segunda resurrección y dice que resucitarán todos los hombres, unos para el cielo y otros para el lago de fuego y azufre. Es decir, que en el momento en que resuciten los hombres, tendrán cuerpo para soportar la presencia de Dios en toda la dimensión del Padre, los que heredan un cuerpo incorruptible, como los que resucitan en pecado tendrán un cuerpo que les permitirá soportar eternamente el castigo eterno. Es un cuerpo diseñado para que por toda la eternidad no se le quite el castigo. Por eso el hombre es eterno, sea para heredar vida eterna o sea para heredar muerte eterna. Mi pastor, una pregunta. ¿Cuál entonces sería la diferencia entre resurrección y reencarnación? ¿Cómo? Por favor, hazme la pregunta, porque ese es un tema muy lindo, muy bueno, pero házmela un poquito más detallado porque hablaste muy rápido y te escuché solo hasta reencarnación, perdón. ¿Cuál sería la diferencia entre resurrección y reencarnación? Ok, la palabra reencarnar es el término de que el alma puede heredarse en cualquier otro cuerpo. No un cuerpo diseñado por Dios, heredado, dado por Dios específicamente para esa alma, que es el mismo cuerpo en forma física que murió, y es el mismo cuerpo que es diseñado de manera incorruptible. El término de reencarnar es que el alma puede nacer en un cuerpo corruptible, sea de animal, sea de planta, sea de hombre. Eso es la tendencia de lo que se cree en reencarnar. Por eso es reencarnar. Pero el término de la resurrección es el término de esperar que el mismo Dios haga ese cuerpo incorruptible, o en dado caso cuerpo corruptible, pero que no es diseñado para la tierra, sino para un mundo espiritual donde la persona tendrá o una recompensa eterna o una desgracia eterna, Pastor Juan Carlos. Mi pastor, con respecto a eso, estuve ahora investigando, ya que me surgió muchas preguntas. Y dentro de eso, la Biblia no menciona explícitamente la palabra reencarnación. No. Pero sí habla de resurrección. Y me arroja 3 versículos que es de gran aporte a lo que usted nos viene enseñando y diciendo. El primero es Juan 9, del 1 al 3, donde dice... Anótenlo, por favor. Anótenlo todos los alumnos. Muchas gracias por tu aporte. Eso es lo que yo busco de los alumnos.
No solo discrepancia o no solo preguntas que nos saquen sino que si tú tienes un aporte valioso a la clase, lo hagamos, porque esto es importante. Juan 9.1, ¿qué nos dice Juan 9.1, amado Juan Carlos? Al 3, donde Jesús habla de un hombre nacido ciego y sugiere sí, que su ceguera podría ser el resultado de un pecado cometido en una vida anterior. Sí, porque los judíos creían, ese tema lo voy a tocar dentro de 8 días, pero los judíos creían que habían pecados que se heredaban por una vida anterior, y había un concepto de reencarnación muy errado en el judaísmo, y eso también hasta el día de hoy se muestra en algo llamado la Cábala, pero eso lo veremos cuando veamos sectas y religiones. Pastor, pero Cristo desmantela ese tema de la reencarnación cuando los mismos fariseos le hacen la pregunta. Cuando hablan sobre la mujer que se casa con varios hombres, pero y en el cielo cuál iba a ser el esposo. Sí, pero ahí no es reencarnación. Ese tema no es de reencarnar. Acuérdate que la palabra reencarnar es el término de volver a tener una carne. Escúchenme, por favor, para que no nos desviemos. Por eso se le llama reencarnar. Es el término de volver a tener una carne, pero no especifica cuál. Por eso en el término de la reencarnación hay gente que dice, ay, como en el hinduismo, ay, no sé si ustedes lo han visto en muchos programas, pero ay, este hombre fue bueno, reencarnó en una rata, tendrá un templo y vivirá con muchas ratas. Entonces por eso hay templos de ratas, como hay templos de conejos, como todo el que cree en la reencarnación cree que va a reencarnar. O sea, con todo respeto, hay gente que ha sido tan mala que si creen la reencarnación, reencarnarán en gusanos. Cucarachas. Cucarachas, según el hinduismo. Y entonces imagínese, usted cuando, imagínese la locura, se murió y abre los ojos y es una cucaracha y anda corriendo para que no lo aplasten. Bueno, seguimos con Mateo 17, del 10 al 13. Allí nos dice donde los discípulos preguntan a Jesús sobre la profecía de Elías y Jesús responde que Elías ya ha venido en persona, en la persona de Juan el Bautista. Sí, y mira, ese término no es reencarnación. ¿Por qué? Porque no significa que Juan volvió a meterse el alma de Juan volvió a meterse en un cuerpo, o fue que Elías dijo reencarnaré en Juan el Bautista. No, porque Jesús dice y aclara que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, y ese espíritu, esa palabra que nosotros conocemos como rúa, es el aliento o las características similares. La gente estaba esperando a un Elías tal cual resucitado, que volviera a reencarnar o que su cuerpo se volviera a manifestar tal cual era Elías. No estaba esperando, era que un hombre adoptara características semejantes a las de Elías. Pasa lo mismo que pasa con los 2 testigos de Apocalipsis, que la gente anda diciendo, los 2 testigos de Apocalipsis serán Moisés y Elías, o serán Moisés y Enoc. No, ni será Moisés, ni será Enoc, ni será Elías. ¿Por qué, pastor? Porque juntos los 2 testigos tienen las mismas características de estos. Los 2 hacen llover lluvia del cielo, los 2 hacen que con su boca salga fuego, y los 2 convierten el agua en sangre. Entonces, ¿cuál de los 2 es? ¿Moisés multiplicado al cuadrado? ¿Elías multiplicado al cuadrado? ¿O sencillamente es que Dios da el término de espíritu como dones? Porque note algo, cuando Eliseo le dice a Elías que yo tenga una doble porción de tu espíritu, no se está refiriendo a que Eliseo iba a tener doblemente el espíritu de Elías, no, sino doblemente las características que lo identificaban como un ministro. Por eso también la Biblia dice que Dios hace a sus ministros llamas de fuego y espíritus ministradores. No significa que como nosotros lo imaginamos que son espíritus, significa que son aire, poder, características semejantes, no que son iguales. Amén. Mi pastor, la tercera y última lleva una complementación. Dice Hebreos 7, 1 al 3, donde se menciona a Melquisedec, un personaje que algunos han interpretado
como una reencarnación en Cristo, pero se hace una anotación o una claridad, una salvedad de esos tres que dice. Es importante destacar que estas interpretaciones son objeto de debate y no son aceptadas universalmente por las tradiciones cristianas. Exacto. La mayoría de las iglesias cristianas enseñan que la vida humana es única y que no hay reencarnación. Por eso. En cambio, en algunas tradiciones espirituales y religiosas fuera del cristianismo, como el hinduismo, el budismo y espiritualismo, sí enseñan la reencarnación como concepto central de su cosmología y soteriología. Amén, Ok. mi pastor, ese fue mi aporte. Ok, mira, Juan Carlos, muy bueno, muchas gracias. Y por eso me gusta esto, porque estas materias son espectaculares. Y note algo, aquí tú me llevas, yo sé que no es nuestra materia que estamos tocando, pero ahí me llevas a hacer exégesis. Y yo quiero que usted de una vez haga un exégesis dentro de lo que es tanatología. La palabra espíritu en la Biblia se traduce para 4 cosas. Y usted también tiene que aprender a interpretarla. Espíritu, aliento de vida. Segunda interpretación de la palabra espíritu, dones y características. Dones y características. Por eso se dice que entonces Eliseo anduvo con el doble del espíritu de Elías. No fue que Elías reencarnara en Eliseo nuevamente, porque Eliseo ya tenía su espíritu. Y esta es otra, ¿no? Que dicen, recibe una doble porción del espíritu. Y es una herejía. Porque es que Eliseo no recibió la doble porción del Espíritu Santo. Eliseo pidió fue las doble características del poder que tenía Elías. Por eso la palabra espíritu que sale ahí está con minúscula, no con mayúscula. Una doble porción de tu espíritu es: yo quiero llevar o hacer el doble de lo que tú hiciste en tu ministerio. La palabra espíritu también relaciona a características y semejanzas. Por eso el Señor dice que pedid y pedís mal, porque muchas veces no sabemos saber pedir con claridad, con objetividad. Ok, permíteme que aquí una pastora me está haciendo una pregunta. Hoy no tengo el micrófono ahí a la manito, pero la voy a escuchar acá y se las transmito a ustedes. No, ven, ¿me permiten, por favor? Pasen por acá. Y ojo aquí, usted tiene que tener mucho discernimiento. Y quiero mostrarlo. Hay veces que a usted le imponen la mano, con todo respeto, pastora, su autorización, y le dicen: recibe la doble porción del Espíritu. Ojo, él lo está diciendo, recibe la doble porción del Espíritu, pero usted no está recibiendo doble porción del Espíritu Santo. Usted está recibiendo doble porción de impartición del hombre que le está dando los dones. Por eso usted tiene que tener cuidado de quién impone las manos. Por eso la Biblia nos dice que no impongamos las manos a la ligera, porque nosotros estamos transmitiendo. Entonces hay un muy mal concepto de interpretación bíblica acerca de lo que es la doble porción del Espíritu. La doble porción del Espíritu es dones que Dios da a un hombre para otro. No que el Espíritu Santo se dé por porciones, porque entonces estás limitando a alguien ilimitado como Dios a darse a pedacitos contigo. Y en el momento en que yo recibí a Cristo, lo recibí completo, una vez y para siempre. Exacto. Entonces, hay que leer muy bien nuestra Biblia y hay que tener claridad siempre acerca de cómo leo yo la Biblia. Entonces, la palabra espíritu, por eso les digo, tiene 4 significados. Primera, se recibe como el aire, el viento. Segunda, muchas gracias, Juan. Vamos a guardar ese comunicado que diste ahí para que los alumnos también lo tengan. Envíamelo al interno y lo podemos seguir compartiendo. Ya te doy la palabra, César. Ya te doy la palabra. Permíteme terminar el concepto y te doy la palabra porque veo tu mano levantada. Note esto: la tercera parte de la palabra espíritu significa, escúcheme, ya vimos, la primera significa aliento, la segunda significa características, ¿cierto? La tercera palabra del término aliento es identidad. ¿Es qué? Identidad. La palabra rúa
o espíritu también significa una identidad. Y cuarta función, una entidad. Y eso es fuerte. Entidad. Y yo quiero que usted lo anote, porque esto es muy profundo desde la etimología bíblica. Cuando hablamos de aire, pues ya sabe que hablamos de la respiración. Cuando hablamos de características, se está refiriendo a dones, ¿cierto? A dones o algo parecido que tenía una persona con otra. ¿Cuál es la otra? A ver si se acuerdan. ¿Cuál fue el otro concepto que les di? Ay, no me digan que no lo anotaron. No, ahorita. El tercer concepto de espíritu, ¿qué es? ¿Ah? Identidad. Identidad. Escúcheme. Identidad. ¿Cuántos de ustedes heredaron el Espíritu Santo en el momento en que recibieron a Cristo? Aló, levánteme la mano. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo le da a alguien que nace de nuevo? Identidad. No vuelve a ser el mismo. Se identifica con Cristo, se identifica con Dios y trata de vivir como Dios anhela. Entonces usted mira que el Espíritu lo primero que hace en una persona es traer identidad. El Espíritu Santo, cuando visita a Pedro y a los 120 en el libro de Hechos capítulo 2, les transformó, no volvieron a ser los mismos. 40 días atrás había Pedro maldecido y le había echado la abuelita al Señor Jesús, pero ya en Hechos 2 estuvo dispuesto a morir por él. Cambió, le dio una identidad. Entonces vemos que es un término de identidad, y el término de entidad es que toma forma, ¿sí o no? Una entidad es algo que toma forma, sea material o no lo sea. Por eso los investigadores de esto, que le llaman lo paranormal, llaman a veces a los espíritus entidades. ¿Sí lo ha escuchado? Porque ese término entidad es algo que toma forma. Entonces al Espíritu Santo se le toma como una entidad multiforme. ¿En qué simbologías? En el agua, en el fuego, ¿en qué más? En el aire. ¿Y en qué más? La representación, en el aceite. Incluso hay una quinta que dicen que tomó un uniforme a un símbolo de la paloma, ¿cierto? Entonces se le llama la máxima entidad. Nosotros no lo llamamos entidad, nosotros lo llamamos fanías, formas. ¿Se acuerdan? Una teofanía, una cristofanía, una espiritufanía. ¿Se acuerdan? Esto es que Dios tiene que tomar una forma semejante a algo que el hombre pueda entender para que lo pueda entender. Ay, Dios. Créame, también cansa dictar. Les pido me ayuden a orar mucho. He tenido decaimientos un poco en mi salud. Tuve problemas estos días de salud, entonces a veces llega un poco de agotamiento. Pero bueno, aquí estamos, ¿cierto? Entonces pido mucho sus oraciones también. Ok, ¿nos quedó claro? ¿Nos quedó claro más o menos cómo se interpreta esto? Ahorita voy a entrar a un pasaje. Culmino acá con lo tercero de a dónde voy, y voy a entrar a un pasaje para que usted note cómo identificar el problema de cuando alguien está apegado a alguien y no lo quiere soltar, cómo el diablo puede tomar ventaja de esto. Listo, César, me habías levantado la mano, y la doctora, hay una doctora ahí, que creo que es Yolanda, también levantó la mano en algún momento y había opinado. Listo, entonces va César y va Yolanda. Muy brevemente, por favor, hijos. Maestro, de pronto algunas sectas y religiones enfocan la reencarnación por el hecho de la descripción de Juan cuando dice: y el verbo se hizo carne. Eso es pie para que algunas doctrinas digan si el líder espiritual, porque no lo ven de pronto como lo vemos nosotros, sino lo toman como un líder para una religión, enfocan su doctrina en que Cristo reencarnó cuando dice Juan que se hizo carne. Ok, muy bien. Ahí es donde entramos en esto, amado. ¿Cómo se tumba eso? ¿Cristo antes ya había tenido un cuerpo? No, nunca lo tuvo antes.
Entonces nosotros no creemos en reencarnación, creemos en la encarnación. Una sola vez. Encarnar no es lo mismo que reencarnar. Reencarnar es aquel que ya tuvo un cuerpo y vuelve a tener otro. Dios se creó un cuerpo para sí mismo. Entonces cuando usted enseña muy bien, por eso me encanta que esto está concordando con las clases de cristología que he venido hablando sobre la diferencia de encarnación. Entonces César, muy buen tu aporte, pero aquí damos también esta aclaración para que ustedes puedan tener defensa o apologética acerca de cuando venga una secta a decir, no, es que Cristo reencarnó. Qué pena, no reencarnó, encarnó. Y el cuerpo de él fue diseñado por el mismo Dios de manera santa. Entonces Cristo no tiene un segundo cuerpo, Cristo tiene uno solo, y él resucitó con el mismo cuerpo en que murió, lo transformó, porque por eso dice que lo transformó, y todos lo conocieron cuando lo vieron. O sea que Jesús no heredó otro cuerpo, Jesús resucitó con el mismo cuerpo con el que murió. Impresionante. Por eso no encontraron su cuerpo ni de manera física, ni metafísica, ni mucho menos espiritual. Ok, por favor, Herbella, cérrame tu micrófono y doy la palabra a mi doctora Yolanda. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, bendiciones para todos. Feliz año para todos también, porque la verdad que no me había podido conectar hoy, los sábados, pero ya estoy otra vez acá con ustedes. Apóstol, bueno, quería comentarles algo sobre cuando hablábamos de los sueños, pero no me quiero devolver allá mucho porque pues que día estaba en una reunión con 8 colegas y teníamos este debate y pues yo era la única cristiana, entonces entenderá cómo es esto, ¿no? En este momento hay tanta apostasía, tanto engaño, tanta cosa que uno ya toca prepararse muy bien y creo que este es un espacio grandísimo para nosotros como cristianos prepararnos y psicólogos que tenemos que entrar. Pero hablando del tema de la reencarnación, la Biblia ni siquiera lo toca, como sea usted, ni siquiera toca el tema reencarnación, ¿sí? Sin embargo, como psicóloga, créame que últimamente he tenido esos pacientes que llegan y quería hacerle una pregunta porque me confundí un poquito. Sí. Llegó un joven que también perdió a su papá con el COVID. Él nunca estuvo en la casa, siempre era un papá ausente, presente, porque estaba y no estaba, estaba y no estaba. En épocas de pandemia, él llegó a la casa de ellos y se reunió con ellos y quiso volver a la casa. La señora lo perdonó. Yo creo que Dios es justo y perfecto y permitió que antes de pandemia ese señor llegara a reconciliarse con ellos. Sin embargo, este joven no lo perdonó. Entonces él vino porque después de tantos años él sentía a su papá que se le acercaba, que no lo dejaba dormir, bueno, temas que ya nosotros como psicólogos sabemos que, como decía usted, ya los muertos están en su lugar, ni siquiera el cuerpo, es el alma el que está ya quieto, pero ellos creen que todavía están divagando en ese espíritu, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un tema que es la técnica de la silla vacía, ¿sí? ¿Cuál es esa técnica? Según la psicología y la ciencia, ¿sí? Donde, bueno, tratamos de que hagan como un recuerdo de lo que pasó en ese momento. El papá cuando se fue a ir para el hospital le dijo a él, perdóname, hijo, no tuve la oportunidad de verte crecer, no tuve la oportunidad de jugar contigo. Bueno, le pidió perdón. Pero el muchacho lo que le dijo fue, ay, deje la chaucera, así como hablan los chicos, deje la chaucera y váyase para la clínica, que eso, como quien dice, cosa mala no muere, ¿no? Y no, él no lo volvió a ver nunca más. No recuerdo si se lo entregaron o no lo entregaron, porque cuando eso creo que no los entregaban tampoco, ni siquiera en las cajas esas. Entonces, se me vino el pensamiento, es hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, ¿qué fue lo que yo hice? Al final, porque pues él venía recomendado, algunos me recomiendan ya como cristiana, como psicóloga, como especialista en clínico, como todo lo demás, pero algunos no saben que soy cristiana. Hay otros que sí le dicen, ella hace una oración espectacular, dígale que ore, que tal cosa, y yo pues trato a los pacientes es así, que reciban a Cristo al final de la terapia. Doctora, ¿te puedo solicitar algo? Séme concreta en tu pregunta, por favor, para no... Entonces, entonces
mm, el tema de la silla vacía yo no lo practico, ¿sí? Porque ¿qué es lo que habla la psicología? Pues, tratar de que la persona Hacer sienta, regresión. Y eso es regresión. exacto, Eso sí. es regresión. Y lo otro, eso es, y lo otro es, nosotros como psicólogos sabemos que estamos empoderando a la persona en el pensamiento, más no en un ritual, ¿sí? Sino Sí. estamos empoderando a la persona en el pensamiento. Pero yo quería preguntarle sobre ese aspecto. No, yo gracias a Dios oré, le dije, cierra tus ojitos o vamos a orarle al Señor, porque el Señor me ha dado, después hablamos por interno lo que Dios me ha revelado con respecto a las áreas del cerebro. Y yo le dije, cierra tus ojitos, porque el Señor me revela el espacio, el lugar donde está ese recuerdo mal elaborado, ¿sí? Mal construido en el seno natural, Sí. pero lo vamos a que el Espíritu Santo entre, penetre y te borre. Pues eso fue lo que yo hice, apóstol, Ok, y para la honra y la te gloria de respondo. Dios. El muchacho fue sano y me dijo, yo no sé qué me hizo, pero sí quiero como que me explique sobre ese Te tema, porque aclare. yo la verdad Ok, pues, te no lo hago. aclare. Bueno, ahí Sí. es donde entra el choque que yo hablaba en bioética. Cuando choca la cultura cristocéntrica con la psicología de Freud y con la psicología de estos hombres. Tú no puedes, Jesús mismo lo dijo, echar a Satanás fuera con Satanás. No se puede Sí. echar a Satanás con Satanás. Cuando tú haces el ejercicio de la silla vacía, estás haciendo regresión y estás haciendo una invocación. Sí, eso Que la no. persona lo vea por última vez, que lo recuerde. No. Si nosotros somos psicólogos cristianos, ya tenemos una herramienta. Mira, el único que te puede dar solución es Dios, y que tú llegues a una decisión determinante. Yo tengo el mismo caso con un chico del centro, que es empleado de una gran pareja que se congrega con nosotros. Y mira esto, esto es fuerte. El chico tenía un papá que era muy bueno, y el papá muere en el COVID, y el chico no ha podido perdonar a Dios. Y él decía, yo no puedo perdonar a Dios. Entonces cuando yo le dije, y yo todavía siento a mi papá, yo le dije, mira, el día que tú perdones a Dios y le digas, Señor, mi papá está contigo, no entiendo por qué ni cómo, porque hay cosas que solamente le competen a Dios en su soberanía. No entiendo por qué te lo llevaste siendo tan buen papá, o siendo, porque es el caso diferente al que la doctora Yolanda me expresa. Yo le dije, cuando tú perdones a Dios y reprendas y digas, mira, mi papá está ya con Dios, está en la presencia de Dios, no recibo más esto porque tú no eres mi papá, eres un demonio. Él me cuenta la semana pasada que lo hizo así, nunca más, y volvió a sentir una paz, y hemos venido hablando, y estoy haciendo el enlace para que empiece a buscar de Dios y a congregarse. Entonces, ese es el trabajo que debemos hacer desde el punto de la psicología. Si Dios te ha puesto en la psicología, tú tienes que saber que partes de la psicología, querramos o no, son demoníacas y nada tienen que ver con el verdadero término que deberíamos usar. Obvio, por la parte secular tenemos que llamarnos psicólogos, pero por la parte espiritual deberíamos llamarnos consejeros espirituales para acercar a la gente a Cristo. Ese es el concepto. Ese es el concepto que debemos tener todo psicólogo o persona psicóloga en el cristianismo. Consejeros, Sí, lo que para pasa, llevar sí, la lo que gente a pasa es que, Cristo. apóstol, cuando uno ya es profesional de la salud, que yo creo que aquí hay otro colega igual, a ti te mandan de toda clase, ¿cierto? Porque por la efectividad, pero conmigo Exacto. yo soy psicóloga cristiana. De hecho, me defino así. O sea, Me defino ese así, es el psicóloga, concepto. psicóloga Mira, de la mano de Dios. ok, por eso te lo digo. El concepto secular es psicólogo, pero tú, en tu identidad, lo que estábamos hablando ahorita, debes saber que eres un consejero que acerca a alguien a Cristo, y que si Dios te tiene en esa área de la salud es para que la gente conozca a Cristo, se arrepienta y deje de estar buscando la solución en sí mismo, porque un hombre caído no puede traer salvación al mismo ser caído. Entonces, ahí te lo dejo. Bueno, avanzo para no desviarme de la clase y volver aquí. Bueno, nuestro tercer punto es, bueno, ya vimos, el espíritu vuelve a Dios, el alma dará cuentas, eso lo tenemos en Apocalipsis 24, Tícor, y Daniel 12:2. El alma dará cuentas.
Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mire, aquí ya está hablando de almas, pero estas almas ya heredaron un cuerpo. Acuérdate que ya hubo el arrebatamiento y la resurrección, y ahora están en el milenio. Amén. Entonces el alma dará cuentas. Estas almas están recibiendo ¿qué? Recompensa por haber dado cuentas en medio de su tribulación. Pero Daniel 12:2 Perdón, pastor, ¿me regala la cita bíblica? Daniel 12:2 y Apocalipsis 24. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Sí ven? ¡Ey! ¿Sí ven lo que yo les decía con base a lo que dice el apóstol Pablo? No procederemos a los que duermen. Aquí Daniel lo aclara. Muchos de los que duermen en la tierra, sus cuerpos físicos serán despertados, porque sus almas regresarán. El Dios de las almas dirán, ya es hora de resucitar. Y ellos serán transportados y tomarán esos cuerpos y resucitarán. Serán despertados, y esto es tremendo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se los dije desde un principio, eternidad, sea para lo bueno o sea para lo malo. Ponme por favor la traducción del lenguaje actual, hijito precioso, en esta parte. Y créame, estoy contento porque el profe Ticor ya me enseñó también a manejar eso, así que cuando él dicte clase yo estaré allá. Yo seré el que le maneje ahora el computador allá. Ya estamos aprendiendo. Qué bueno. Daniel 12:2. Ese día volverán a vivir, ¿sí ve? Muchos de los que ya habían muerto. Aquí lo aclara mejor. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Impresionante. Wow. Impresionante, amados. Sorprendente esto. Amén. Ahí es donde aclara. Y obviamente, entonces ya vimos, el espíritu vuelve a Dios, el alma da cuentas, pero el cuerpo tiene una morada pasajera. Ojo aquí, diga, el cementerio, la cremación o cualquier forma de muerte es sencillamente un estado temporal. Y aquí entro a solucionar esto mientras usted busca ahí con Eticor, y Eticor me lo va a dejar acá, no lo vas a representar todavía en la pantalla, profe Héctor. Va a buscar estas citas que habla sobre el cuerpo. Va a buscar 2 Corintios 5:10. Amén. Segunda de Corintios 5 del 1 al 10. Eso lo leerán en sus casas, pero tú busca esta, Génesis 3:19, por favor. Génesis 3:19. ¿Listo? Y présteme atención aquí, porque entro ahora sí a taladrar aquí en estos 10 minutos que me quedan, que usted me los permite. Son las 9:51, los 10 minutos, 15 minuticos para terminar a tiempo. Míreme esto, porque voy a taladrar estos 15 minutos. Pastor, me acabaron de hacer una pregunta, ¿sí o no? ¿La cremación es de Dios o no es de Dios? ¿Sí o no? ¿Es pecado o no es pecado cremar? Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? Ahora usted me la responde. ¿Qué hacemos con los mártires como Juan Jos? ¿Qué hacemos con los mártires como Charles Sconiel? ¿Qué hacemos con mártires como
el traductor de la Biblia al inglés, que se me olvida el nombre de él, John Knox y otros, que fueron quemados en la hoguera. ¿Y qué hacemos con los más de casi 1.000.000 de cristianos que en la época de Calígula y Nerón fueron incinerados? Murieron quemados en las hogueras y quedaron calcinados como tal. Cuando hablamos de la cremación, el cuerpo que es cremado ya no siente, ya no ve, se convierte en polvo. La Biblia dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Ah, pastor, pero yo he escuchado que en los huesos hay un secreto, porque cuando tiraron el muerto encima de Eliseo, la unción estaba hasta los huesos y los resucitó. Y vea, ¿y qué hacemos para transportar los huesos de lo que hablábamos de los familiares y este tipo de cosas? Mira, todo esto es pasajero, lo acabamos de ver, es temporal. Ahorita tú vas a una entidad para enterrar y te vale un platal que te metan en un hueco. Entonces te proponen cremarte y te dicen: hay que cremarte, ¿cierto? Tú dices: no, porque yo soy cristiano, no me cremen. Pero el día que mueres no te vas a dar cuenta si te cremaron o no. Sencillamente ya estás muerto. Si alguien vivo en el concepto dice: no, yo quiero enterrarlo, está bien, pero vuelvo y te lo digo, voy a esto: sea cremado o sea enterrado, tu cuerpo se descompone y se convierte en polvo. Lo único que queda es una bolsa de huesos y en otro una bolsa de cenizas. Pero el día de la resurrección, los que murieron ahogados, los que murieron quemados y los que murieron enterrados resucitarán. Probablemente habrá una unión de moléculas del polvo de la tierra, porque Dios es aire, unirá las moléculas y la gente que haya muerto incinerada, haya muerto calcinada, tomará forma, porque ese es Dios. Los muertos que murieron en el mar entregará sus muertos. Y los que estaban en las tumbas se levantarán. Ahora, note esto es chistoso. Las fosas donde echan muertos uno encima del otro. ¿Cómo sabrá usted cuál es cuál? Todos se levantarán. Pasará lo que pasó en el valle de los huesos secos. Se juntará tendón y tendón, se juntará dedo con dedo, y las moléculas harán el cuerpo del que murió semejante o igual a ese cuerpo corrupto que murió, pero esta vez será incorruptible y hereda vida eterna. Aunque también los que resuciten sin Cristo tendrán un cuerpo corrupto como el que tuvieron, listo para ser echado al lago de fuego y azufre. Entonces, cuando alguien me pregunta qué opino de la cremación, si es pecado o no, yo digo: para el muerto ni se da cuenta si es pecado o no, porque ya está muerto. Para el vivo tendrá un choque en su concepto, pero le digo al vivo: sea que lo creme o sea que lo entierre, el ser ya está muerto. Sencillamente el día que resucite, resucitará, haya sido cremado o no haya sido cremado, haya sido ahogado o no haya sido ahogado, resucitará, porque para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso, resucitará y se le tendrá que dar cuenta a Dios. Ya después de muerto, no importa el estado en que te entierren, porque no siente, no oye ni ve, aunque el concepto del vivo sea diferente. Amén, amén, totalmente de acuerdo. Por eso, por ejemplo, la pastora me dice que eso es algo que se define en vida. Bueno, yo puedo decir: crémenme, pastor, eso no es bíblico. Bueno, la Biblia dice que muchos murieron calcinados y resucitarán. Es que mi cuerpo, este que usted ve aquí, es corrupto. Se tendrá que descomponer y tendrá que ser polvo, sea lacerado o no sea lacerado, se lo coman los gusanos o no, a perecer. A mí lo que me preocupa es el cuerpo que voy a heredar. Y debería preocuparnos qué cuerpo vamos a heredar. Si el que nos va a permitir estar toda la vida con Dios, o que Dios nos guarde, el que nos va a permitir soportar un lugar de tormento que no se le desea a nadie. Amén. Alguien me levantó la mano ahí. ¿Quién me la levantó? Herbella me levantó la mano.
Voy para allá. Me están haciendo una pregunta aquí antes de que Herbella me diga. ¿Y los que guardan las cenizas? No, yo no guardo las cenizas. ¿Para qué voy a guardar? ¿Para qué voy a guardar los restos de un cuerpo corrupto? Ya, vaya, déjelas. Porque hay gente que con las y hasta le hablan a las cenizas. Buenos días. Disculpe, ¿será que iba a dar otra aplicación y me metí mal el dedo? Disculpe. Ok, y van y hasta acarician el cofre. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneció? Se ponen bravas. Usted no barrió la pieza, ¿no? Sinvergüenza. Le está hablando a las cenizas. Yo he visto personas así. ¡Hombre! Ya, las cenizas son polvo. Y el día que resucite Dios juntará todo ese polvo, esas moléculas, y resucitará a la gente para darle el debido lugar que merecen. He aquí es necesario que todo hombre muera y una vez el juicio. ¿Aló? No es nada, maestro, que el chino lo cremaron y se confundieron de la pimienta con la ceniza y se lo comió un poco de gente. Sí, yo vi ese meme, es muy bueno, y vi por ahí. ¿Es verdad? Entonces, escúcheme, no le meta tanto misticismo ni tanta vaina a que lo creman o que y lo entierran o que sencillamente el muerto no sabe ni qué están haciendo con él. El cuerpo, porque el alma ya le está rindiendo cuentas a Dios, o está en un lugar de tormento temporal esperando un tormento más peor que el que está viviendo, o está en un lugar de descanso temporal preparándose para un descanso mayor. Eso es sencillo. No hay que meterle tanta vaina, porque a veces como cristianos enredamos tanto el evangelio, enredamos tanto los conceptos, metemos a la gente en un sincretismo tan absurdo que se nos olvida que lo que a nosotros nos debe preocupar es no qué van a hacer con este cuerpo que es corrupto, sino con qué cuerpo voy a heredar cuando resucite. ¿Aló? Amén, amén, apóstol. Por eso es que hoy en día se vive un evangelio de mucha religiosidad, por no tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Ok, listo, quiero dejar hasta ahí y aprovechar 2 minutos para responder sus preguntas. Listo, o escuchar sus opiniones. Tenemos 1 minuto para escucharlos. Los escucho. ¿Cómo les pareció, alumnos? ¿Cómo les pareció esta clase? Pastor, yo creo que o sea, aprendimos muchísimo y las preguntas que hicimos fueron debidamente contestadas.